Saludos, muy buenos días. Empezamos julio y lo empezamos hablando del cambio climático. Justo mientras el César de Estados Unidos se apea del pacto contra el cambio climático, en Europa se reconoce la labor que se realiza por todo lo contrario, por compaginar la agricultura con la amenaza del cambio climático, con la emisión de basura al cielo, a un cielo que no está delimitado como espacio aéreo de cada país, un cielo que es universal y que afecta a todo el planeta. Pues bien, Global Nature, la Fundación Global Nature, que trabaja por la sostenibilidad tanto económica como medioambiental y cultural, ha sido reconocida con los premios Verde en Bruselas. Unos premios que reconocen la lucha por evitar el cambio climático, por compaginar agricultura y sostenibilidad. Global Nature está trabajando en un proyecto LIFE en los humedales de La Mancha con ese objetivo, pero lo hace en diversos puntos de España y ha sido una entidad española reconocida en Bruselas por esta labor, por proyectos cuyo resultado hace no solamente que sea sostenible la agricultura para el medio ambiente, sino que además sea rentable, es decir, sea sostenible económicamente. Vamos a hablar con el director de proyectos de Global Nature sobre el significado que tiene estos premios, el valor que tiene compaginar la agricultura con la sostenibilidad y si de verdad esto es rentable para los productores. Y buenos tiempos para el vino. Estamos a punto de terminar la campaña 2016-2017, a punto de iniciar dentro de un par de meses la segunda, la vendimia, y las cifras que se están barajando en cuanto a esta campaña son interesantes. Nos lo va a contar el portavoz del vino de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Fuente, y hablaremos porque la climatología, siendo adversa, pues está favoreciendo cifras que vienen también de esa filosofía, esa nueva filosofía que está aplicando el cooperativismo hacia la fusión comercial en diversos objetivos, en diversos proyectos. Es decir, pequeñas cooperativas se unen comercialmente para atender un mercado que está cambiando las tornas. Cifras interesantes no solo en cuanto a venta, sino también en cuanto al precio de esa venta. Y vamos a analizar, a hacer previsiones, qué cifras se barajan en distintas campañas. No parece muy halagüeña la previsión que se hace desde los frutos secos. La helada del 24 de marzo hizo estragos en algunas zonas y lo que se esperaba que iba a ser una campaña mucho mejor que la pasada, pues parece que si acaso será ligeramente superior, en torno a un 10%, aunque hay zonas que va a ser un 50% menor que la del año pasado, que ya fue mala. Y también previsiones en cuanto a esa campaña de recogida del ajo en plena faena en estos días, y saber si esas últimas tormentas han afectado a algunos de los ajos. Parece ser que el temprano se está salvando, pero no así el ajo morado. En fin, que de todo esto y alguna cosilla más vamos a hablar en este programa de Mundo Agrario, que empezamos ya con Pepe Sánchez al otro lado del cristal.
Bueno, pues vamos con el resumen de la actualidad del campo en estos últimos días. Seguimos hablando de la PAC, de la reforma de la PAC, cuyo debate está abierto para esa nueva reforma que empezará a partir de 2021, y el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha defendido que la futura PAC debe mantener el sistema de pagos directos, considerando que esto es una red de seguridad esencial para el sector, así como que la política agraria común promueva el relevo generacional. El comisario europeo considera también totalmente legítimo debatir una posible distribución más equitativa de las ayudas de la PAC. Sin embargo, advierte de cara a la futura PAC que el nivel de los pagos directos está vinculado al presupuesto. Y seguimos con la PAC, pero en el plano regional, porque el consejero de Agricultura, Fernández Arroyo, ha manifestado la apuesta del gobierno regional por ese relevo generacional del que habla también el comisario Phil Hogan. En la nueva PAC debe contemplarse o debe utilizar herramientas para ese relevo. El titular de Agricultura de Castilla-La Mancha asegura también que lo mejor que podemos hacer para el campo es ayudar a los jóvenes para que se incorporen al mismo, y ha revelado que los jóvenes son asunto prioritario para la Consejería de Agricultura, por lo que espera que se tengan en cuenta sus intereses en esas negociaciones de la PAC. Y nos vamos a Valdepeñas porque, como recordarán, se celebraba una reunión extraordinaria y en ella se decidía que va a ver, la Junta Directiva de la Asociación Interprofesional aprobaba que se ponga la variedad de uva en la etiqueta, en aras a la transparencia y para evitar dudas sobre la trazabilidad de los vinos amparados en la DEO Valdepeñas. Se aprobaba que en las contraetiquetas genéricas, a partir del año próximo, es decir, de la próxima campaña, no el año próximo, sino el 17 y 18, figure la variedad de uva. Y en cuanto a esta denominación de origen, hay que señalar que la añada de 2016 ha sido calificada como muy buena por la denominación. Y seguimos con otros asuntos, porque el gobierno regional impulsa la creación de la Asociación del Pistacho. Ayer precisamente se constituía la Asociación del Pistacho de Castilla-La Mancha, que ha sido objeto de impulso del gobierno regional desde hace un año a través de una reunión de más de 15 empresas. Se constituía ayer esta asociación con el objetivo de vertebrar el sector. A la firma de los estatutos asistía el consejero de Agricultura, que auspiciaba en esta unión, en principio de 5 empresas castellano-manchegas, la protección del pistacho de Castilla-La Mancha y la creación de una marca de calidad colectiva reconocida como figura de calidad de los alimentos de la región. Y terminamos hablando de seguros, porque la Comisión Territorial de Seguros Agrarios se ha reunido en Mérida con las organizaciones agrarias y las cooperativas, así como con Enesa y Agroseguro. El objetivo de esta reunión era analizar determinadas líneas de seguros agrarios para ver las modificaciones pertinentes y consensuar la posición en torno a sectores estratégicos. Pues bien, la conclusión de esta reunión se centra en que hay que abaratar los seguros porque algunos no funcionan y hay que reformar otros porque no cubren las necesidades reales para las que se crearon. Pues con este apunte terminamos nuestro repaso por la actualidad y enseguida hablamos de vino. Bueno, pues se reunía estos días la Comisión Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias. Y bueno, al contrario de algunos años, en estos momentos en los que estamos en la recta final de la campaña de 2016-2017, las impresiones son cuanto menos interesantes. Juan Fuentes, el portavoz
sectorial vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha. Juan Fuente, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, encantado de tenerlos y decía yo que parece que las impresiones en esta recta final de la campaña 16-17 son cuanto menos interesantes, ¿no? Bueno, claro, sí, salvo para aquellos ahora que han tenido problemas con algún pedrisco que otro, pues la verdad es que la situación general para nuestro sector, en nuestra comunidad, pues la verdad es que están bien, sí, la verdad es que están bien. La sensación que sacamos de la sectorial, pues es que estamos en una situación bastante diferente a la que preveíamos solamente hace un mes o un mes y medio, ¿no? Sí, la verdad es que estamos bien. Juan, se mira al cielo y bueno, de alguna manera la climatología influye, pero no es menos cierto que la tarea que sobre todo en las dos últimas campañas viene realizando el sector, también está dando sus frutos. La herramienta Infobi, el tener datos de cómo va la cosa, también hace que los mercados se comporten de otra manera. Quiero decir, ¿qué ha pasado en marzo? Porque claro, al tener datos, marzo ha saltado un pistoletazo que disparaba ventas. Sí, ha sido muy interesante lo que ha ocurrido. Efectivamente tienes toda la razón, porque ahora sí que sabemos en el momento prácticamente qué es lo que está ocurriendo. Claro, lo que ha ocurrido ahora con el tema de las heladas y demás, pero efectivamente tienes toda la razón en cuanto a que el sector pues es dinámico, las exportaciones funcionan muy bien, somos competitivos y eso pues hace que ahora mismo lo que está ocurriendo ahora, que es muchas salidas de vino, hay muchos contratos, hay mucho movimiento y eso pues está haciendo que el dinamismo sea positivo siempre, ¿no? En todos los aspectos. El sector reacciona gracias a los datos, se disparaban las ventas por esas heladas que hacían saltar las alarmas en cuanto a existencias de vino. Pero también la climatología está influyendo en un enemigo del vino, como es la chaptalización. Esa marrullería que utilizan algunos países para subir el grado, lo que hace es una competencia desleal para el vino auténtico. Sí, esto es algo que ya venimos luchando desde la región desde hace mucho tiempo. La verdad es que nos está costando. Los grandes lobbies europeos, alemanes sobre todo, y del norte de Francia, las zonas ricas, diríamos, del vino en Europa, pues la verdad es que están impidiendo que esto al final se solucione, ¿no? Y tenemos que ser mucho más enérgicos y mucho más eficaces en nuestras protestas, en nuestra lucha política, para intentar que esto se acabe o por lo menos que el consumidor sea consciente de lo que está consumiendo, ¿no? Valga la redundancia, que sepa en todo momento qué es lo que se está agregando en una bebida como es el vino, ¿no? Y que son cosas que son ajenas a él, ¿no? Hay muchísima regulación en cuanto a aditivos, hay muchísima regulación que tenemos en la elaboración de nuestros vinos para la utilización de distintos productos, de distintas cosas, y que nos estemos saltando a la torera esto, la verdad es que parece inaudito, ¿no? Pero esto es lo que tenemos y la verdad es que es difícil luchar con él y ahí estamos, todas las federaciones, todas las organizaciones agrarias, todo el mundo está intentando luchar contra esto y la verdad es que está costando y de momento no estamos siendo capaces, ¿no? Y hay que seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Por lo menos que el consumidor sepa que el vino que se está tomando tiene aditivos que no son de vino, ¿no? Claro. Es que yo no entiendo cómo puede ser tan complicado y cómo no se puede conseguir, igual que en las etiquetas vemos contiene sulfitos en aquellas botellas o en aquel vino que contiene sulfitos, se ponga contiene remolacha o contiene azúcares exógenos a la uva. Tan complicado es cuando existe una legislación que prima y que apuesta por la transparencia total del consumo. Sí, bueno, ya sabes tú que esto al final
es una negociación política que casi siempre se hace a través de la pelea en bloques políticos o de poder en Bruselas y en los sitios donde se toman las decisiones, y al final pues todo esto se basa solamente en negociación política entre unos que tienen o piensan que tienen más poder que otros, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, porque nos aprietan en muchísimas cosas, y en las cosas importantes son las que nos afectan a nosotros, pues no estamos teniendo quizás la capacidad para poder llevarlo adelante. Pero en fin, hay que seguir porque lo tenemos identificado, porque es un problema, porque eso nos resolvería muchísimos problemas a futuro, y bueno, pues hay que informar, sobre todo informar al consumidor. Eso hay que conseguirlo. Juan, terminamos la campaña en julio, se da por finalizada y ya todos los ojos se ponen en la vendimia de este año. ¿Cómo ha terminado la otra vendimia, la del otro hemisferio, y cuál es el panorama en estos momentos, el panorama mundial del mercado del vino? Porque parece ser que no ha sido del todo mala la vendimia que acaba de terminar en otros países. Sí, efectivamente tienes toda la razón, ha sido una vendimia normal. Los países productores del hemisferio sur, sobre todo Chile, Argentina y Sudáfrica, incluso Australia, han tenido cosechas normales. Venían de una muy mala cosecha en el año anterior, muy mala, y con esta cosecha normal, pues bueno, ellos ahora lo que tienen es equilibrado su mercado, ¿no? Por lo tanto, no nos va a afectar de forma negativa a nuestra competencia en los distintos mercados, sobre todo en los mercados europeos o el de América, ¿no? Así que bien, porque hay equilibrio y, sobre todo, no nos va a afectar a nosotros de forma negativa. Bueno. Se publicaba hace unos días el Ministerio de Agricultura, esa manera de consumir que hemos tenido los españoles durante el año 2016. Y otra vez, otro dato más, aunque sean datos que van evolucionando de una manera muy lenta, otro dato más de cara al consumo. Los españoles estamos, por lo menos en la tienda, consumiendo más vino que en 2015. ¿Todo esto está indicando que es un repunte, es un cambio de tendencia o es un pico de sierra? Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar ahora, ¿no? No ha sido poco, un 7% no está mal. Sí. Es un dato para tener muy en cuenta, porque no es una cosa pequeña, porque hubiéramos dicho hoy un 1% y tal, a lo mejor, oye, un 7% da la sensación que a lo mejor es que tenemos un cambio de tendencia. A lo mejor quiere decir que el trabajo que se está haciendo en calidad, en presentación, en promoción, pues está dando sus resultados. A lo mejor quiere decir que las nuevas generaciones se están apuntando al vino como se están apuntando en otros países, ¿no? Se está abandonando el concepto del vino viejuno o de gente que lo consume de otra forma, ¿no? De la gente mayor, sino que da la sensación de que la gente joven posiblemente se está subiendo al carro, lo está viendo como un producto moderno, como un producto, no sé, diríamos snob, ¿no? Y eso quizás, que es lo que andamos buscando efectivamente todos, pues posiblemente es lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ser cautos, y aunque todos pensemos que vamos en esa línea, hay que verlo en los años próximos, y posiblemente sea así, posiblemente sea así, porque se está trabajando mucho para que eso sea así, y bueno, este es el primer dato que se tiene, y bueno, es muy alentador. Vamos a tocar madera. Juan Fuente, ha habido un encuentro entre España y Francia sobre el sector vitivinícola, pues para ver si se acaba con esas tensiones y con esas agresiones que sufren el vino español una vez que cruza la frontera. Ahora mismo el panorama tal y como está en cuanto a existencias, en cuanto al al enlace a futuro de dos campañas, ¿cómo se vislumbra? Bueno, ahora mismo estamos, si todo sigue como va ahora mismo y las expectativas de salidas de vino son las que tenemos ahora mismo, da la sensación de que vamos a llegar a final de campaña con unos datos muy similares a los del año pasado. Tenemos unos datos similares a los del año pasado y hay unas perspectivas de merma de cosecha en media Europa,
pues bueno, pues da la sensación de que el mercado pues se va a mantener tranquilo y con buenas expectativas, sobre todo para nosotros, ¿no? Vamos a ver también qué ocurre nosotros con la sequía, que posiblemente sea el problema ahora más acuciante, para ver si nuestra cosecha va a ser una cosecha normal o por el contrario pues va a ser una cosecha corta, ¿no? Eso va a ser un poco lo que va a determinar ahora el mercado con relación a los precios, que no van a bajar, evidentemente. Esto parece que ya lo tenemos todos claro, porque una cosecha grande nosotros tampoco vamos a tener, y con las expectativas que hay de existencias y demás, pues parece que los precios evidentemente no van a bajar, van a tener que comportarse o se van a comportar de una forma gradual, más o menos sostenida y con precios seguramente ligeramente al alza, dependiendo un poco de lo que pase este verano, ¿no? Así que la situación, pues ya te digo, normal, no va a faltar vino, evidentemente, como siempre ha ocurrido, ¿no? Pero evidentemente las cifras pues nos indican que la cosa puede estar tranquila y bien, ¿no? Bien. Juan, empezamos una campaña decimos que en el norte de Europa pues la climatología ha afectado notablemente, también las últimas heladas en el norte de España. Eso hace que Castilla-La Mancha o el sur de la península esté en una posición más favorable. Esto algunas veces provoca un entusiasmo que rompe el mercado. Usted está hablando de tranquilidad, pero el ímpetu que tiene nuestra región muchas veces es difícil de sujetar. Y difícil de entender muchas veces, sí. Hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, nosotros desde la sectorial, pues bueno, lo que intentamos es transmitir eso, prudencia y tranquilidad, que no se nos vaya la pinza como nos ha ocurrido muchas veces, porque da la sensación que esto es jauja, ¿no? Y a veces lo que hacemos es cargarnos los mercados, esas tendencias de consumo que tenemos con vinos asequibles, fáciles, agradables, que es lo que nosotros producimos, pues lo que hacen es el efecto contrario y que la gente o el consumidor se vaya a otras bebidas, ¿no? Como nos está pasando con el aceite de oliva ahora y demás. En fin, hay que tener mucho cuidado, hay que ser paciente, hay que seguir suministrando los mercados, tenemos que estar ahí siempre en primera línea, hay que resolver los problemas con Francia, en fin, tenemos muchas cosas por hacer. El sector evidentemente no puede depender de los dientes de sierra de un año y otro, porque posiblemente al año siguiente tengamos una gran cosecha y no vamos a saber qué hacer con ella. En fin, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir sirviendo a todos los mercados, hay que seguir vendiendo, hay que ser prudentes, y eso es algo que no se nos puede olvidar a ninguno. Así que ya te digo, es un poco lo que nosotros pretendemos desde la sectorial, ese mensaje que queremos lanzar, que haya prudencia, que se siga suministrando vino, hay que vender y hay que estar ahí, no podemos abandonar el mercado nosotros. Bueno, esto y terminamos con una reflexión. Esta tentación a romper el mercado cuando se dan estas circunstancias, lo sujetan acontecimientos como estamos viviendo, como es el crecimiento, pues pongo por ejemplo de Baco como una gran empresa comercializadora de vino desde pues el cooperativismo de segundo grado, o esa nueva comercializadora de vino que se puede erigir como la más importante de Europa, que es esa fusión comercial entre Vidasol e Hispánica de comercialización. Esto supongo que sujeta esos ímpetus de ganar dinero este año, y ya veremos qué pasa el próximo. Claro, por eso es tan importante la organización empresarial de nuestro sector, y por eso es tan importante que aparezcan estos grupos de comercialización, porque su visión del mercado no va a ser nunca la visión que se ha venido teniendo ahora en empresas pequeñas que van buscando pues ese momento oportuno donde poder efectivamente ganar hoy lo que no pensamos que vamos a ganar al año siguiente. Un grupo de comercialización grande precisamente lo que tiene es estabilidad, tiene criterio, tiene ideas, busca mercados a largo plazo y nunca busca ganar hoy lo que no vas a ganar mañana. O sea, es importantísimo que estos grupos funcionen, que estos grupos avancen, que estos grupos profesionalicen de una vez por todas nuestro sector, ¿no? Yo creo que va a ayudar, y va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a todos a aprender del sector, a aprender de cómo hacer comercio, de cómo hacer mercado, y eso evidentemente va a dar muchísima estabilidad al sector. Por supuesto que sí, eso nos va a ayudar, seguro.
¿Quién iba a decir que hace 3 años la trama de esta novela del vino iba a dar un giro como el que está dando, completamente distinta a la entrevista que estamos manteniendo hoy en 2017 con la que manteníamos con el sector en esta misma fecha hace 3 años, ¿verdad? Sí. Los cambios que se están produciendo en estos 2 o 3 últimos años, la verdad que están siendo espectaculares y yo creo que le están dando un vuelco a nuestro sector hacia la profesionalización y hacia hacer buen vino, hacia pensar más en el mercado, hacia los envasados, hacia pues todo eso que venimos hablando durante tantos años y tantos años que no hemos sido capaces nunca de hacer. Parece que ahora las cosas se están acelerando y se está yendo deprisa y pues las expectativas son buenísimas y ahí estamos todos metidos a ver si realmente al final y en poco tiempo somos capaces de tener un sector fuerte y un sector que realmente sea capaz de facturar más y dar más riqueza a nuestra región, ¿no? Pues Juan Fuente, portavoz sectorial del vino de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha. Enhorabuena y paciencia porque las ganas algunas veces no traerían nada bueno. Un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo y muchas gracias por el mensaje porque creo que lo necesitamos. Bueno, pues rápidamente echamos un repaso sobre las cotizaciones de nuestros productos y hemos de señalar que dejamos mayo, empezamos junio con cotizaciones en el ovino en Albacete al alza y con una tendencia a repetir cotizaciones o apenas incremento en Talavera y en Ciudad Real. En cereales sube el centeno, forrajeros y el hierro grano. En fin, veremos cómo se comporta junio. A hacer previsiones, a conocer las previsiones de algunos productos en este momento. Nos vamos a centrar en esta ronda en los frutos secos, sobre todo en la almendra y en el ajo. Y empezamos hablando de frutos secos, de la almendra, cuyas previsiones no son lo que se esperaba en un principio. Este año había esperanza en que la cosecha fuera muy superior a la pasada, sin embargo, seguramente que sea superior, pero hay zonas donde va a ser todavía peor a la campaña de 2016. Emilio Galdrán es el portavoz de frutos secos de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Emilio, donde usted está, en la Sierra del Segura, la helada del 24 de marzo se ha hinchado, ¿no? Se ha hinchado que los han dejado ustedes casi secos, ¿o no? Sí, pues sí, aquí por desgracia se ha sucedido y tenemos zonas bastante afectadas, zonas de incluso más del 50% de la producción de la almendra se heló en un día que bajaron las temperaturas, pues hemos tenido la desgracia de que en muchas zonas se ha quedado totalmente sin almendra. Con la alegría que tenían ustedes porque se pusieron los almendros que daba gloria, con ese, claro, esas temperaturas al alza, el brote fue maravilloso y el hachazo ha sido horrible. Pues sí, así era y además la gente está bastante contenta. Este año se esperaba una cosecha bastante buena. Pero bueno, después de una semana con bastante calor, bajaron las temperaturas y en una noche por esta zona bajaron a 2 o 3 grados bajo cero y afectó en gran medida a la cosecha. Sí, se lo ha cargado. Emilio, la evolución en la plantación, en el número de hectáreas de almendro ha sido espectacular. O sea, 20.000 hectáreas nuevas el año pasado, que fue una mala cosecha, y este año no pintan oros. Esto pues a lo mejor desespera a los que han apostado por el almendro y el pistacho, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que en cuestión de, por ejemplo, de 2013 al 2016 hay un incremento en plantación de hectáreas de más de 35.000 hectáreas. Esto se debe a
a la gran demanda que existe sobre el producto de la almendra. Es cierto que por nuestra zona, en gran medida, las temperaturas y bueno, las heladas cada año afectan. El año pasado afectaron y este año han vuelto a afectar. Entonces sí que es un problema para los agricultores que están viendo que el producto es un producto que cada vez tiene mayor demanda y que es un producto cada vez más cotizado. Pero luego al final, como la agricultura se depende de la climatología, pues nuestra zona no es muy benigna y bueno, pues les afecta bastante. Claro, y a pesar de que muchos productores han apostado por el fruto tardío, están injertando la almendra tardía, pero ni por esas, por lo menos este año, se ha salvado. Pues sí, la verdad es que cada vez, por lo que estamos comentando, por el aumento de demanda, por la mejora de precios, cada vez la gente apuesta más por la almendra y está poniendo variedades cada vez más tardías para que todo este tema de la climatología les afecte lo menos posible, pero aún así por nuestras zonas pues sigue afectando en menor medida, gracias a Dios en menor medida, pero sigue afectando y es un problema, claro. Claro. Por zonas, aunque en Sierra del Segura nos decía usted que el 50% de diferencia con la campaña anterior, a peor. En el resto de Castilla-La Mancha, ¿qué datos o qué previsiones se tienen? Porque todavía para hablar de datos oficiales es pronto. ¿Ha sido igual o hay zonas que la campaña pueda ser más interesante? Bueno, en principio, vamos a ver, y por lo que hemos hablado de que cada vez se plantan más hectáreas, pues las primeras que se plantaron hace 3 años empiezan a dar su producto. Entonces, en general, la producción en Castilla-La Mancha va a aumentar. Estamos hablando de previsiones. Pero sí. Se espera que entre un 5 y un 10%, un 7% más o menos, pueda aumentar la producción en Castilla-La Mancha, en nuestra zona de la Sierra del Segura. Y, por ejemplo, en la Manchuela también las heladas les ha afectado bastante. Pero bueno, en general las producciones van a aumentar. Que bueno, por lo menos no tengo noticias de que en el resto de Castilla-La Mancha haya sido como aquí. Yeah. Yo espero que por lo menos en los demás sitios las producciones sí que siguen la tendencia que se esperaba para este año. Bueno, pues esperemos que así sea, pero claro, al ser tan desigual, pues ese incremento en la cosecha pues no compensa y por eso estamos barajando cifras de entre el 5 y el 10, ¿verdad? Sí, así es. Emilio Galdrán, portavoz de Frutos Secos de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Y nos vamos al ajo, cuya campaña ya está con nosotros y bueno, que sufría tormentas localizadas, pero que han hecho daño, sobre todo en el ajo morado, porque el ajo temprano ya estaba pues bastante crecido. Pero vamos a ver cuáles son las valoraciones y previsiones que hace el portavoz del ajo de Cooperativas Agroalimentarias y presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en plena faena estamos y ¿cómo están los ánimos? Porque hay zonas que están pues tristes, pero otras no. Parece que se mantienen las previsiones. Bueno, pues las tormentas estas de finales de primavera son clásicas aquí en La Mancha y, hombre, por suerte no afectan a grandes zonas, pero la zona que afectan, pues las afectan bastante, las afectan en gran medida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hemos tenido algunas zonas donde ha caído granizo bastante gordo, alrededor del día 18, que hubo una granizada fuerte. Y ahora pues el problema están siendo las lluvias, porque las lluvias que están cayendo, como aunque sean localizadas, pues estropean la calidad de los ajos, ¿no? Tenemos una gran parte asegurada, pero bueno, aunque aseguremos las producciones, al final nadie quiere echar mano del seguro, porque
porque de todas formas ves cómo se te ha estropeado la producción, se te ha estropeado la cosecha, y eso no es un plato de gusto nunca para un agricultor, ¿no? El seguro alivia, está claro, por supuesto, por eso tenemos contratado, pues alrededor del 95% de los ajos están con cobertura, tienen el seguro hecho, pero como digo, nadie quiere ver una nube que le estropea la cosecha. El ajo temprano sin problemas, ¿no? Sí, el ajo temprano, pues hombre, ahora le puede afectar las lluvias, ¿no? Sí. Ahora sí que le puede afectar las lluvias y se están dando algunos partes precisamente por lluvias fuera de época, ¿no? Pero como digo, está siendo poco, ¿no? Porque pues estos días de atrás están cayendo por aquí, por Albacete algunas, por la zona de San Clemente. Sí. Y otras zonas por ahí aisladas, ¿no? Yo, según datos de Agroseguro, había afectadas alrededor de poco menos de 700 hectáreas, con una afección media de un 20%. Esto te estoy hablando de la piedra, ¿no? De la granizada que hubo en esas fechas, ¿no? Ajá. Y el morado que lo pilló tiernecito, ¿puede salir una cosecha mala o no? ¿O afecta? Hombre, normalmente nosotros decimos que le quita un calibre, ¿no? Esa es la afección esa del 20% o más, ¿no? Depende de la granizada, ¿no? Porque si lo deja totalmente pelado, pues le has quitado las hojas y el ajo pues se muere poco a poco, ¿no? Pero la afección está siendo pues más o menos eso, más o menos un 20, un 25%, un 20% de media según datos de Agroseguro. Eso es quitarle un calibre a los ajos, ¿no? Eso es quitarle un 20% de producción, y luego la calidad tampoco es la misma, ¿no? Suele ser un poco de peor calidad, ¿no? Le afecta al calibre, al tamaño, y cómo se seca después, cómo se seca más pronto, como no tiene sus hojas para protegerse del sol cuando lo sacas de la tierra, pues al final la afección pues es importante. Pero como digo, no son muchas hectáreas, de 15.000 hectáreas. Si ha habido unos partes de alrededor de las 700, pues hombre, es importante, pero las granizadas pues suelen ser aisladas, ¿no? Julio Bacete, ¿están teniendo problemas de mano de obra? Parece que se prolongaba Andalucía y Extremadura para que vinieran los trabajadores a La Mancha. Pues esto, por desgracia, va a ser un clásico, ¿no? Efectivamente, en la agricultura cada vez quiere trabajar menos gente. Se nos agrava la situación con el Ramadán por parte de los de la gente que viene de Marruecos o de la cultura islámica. Sí. Y bueno, aunque se trabaja, pues muchos aprovechan para irse de vacaciones, porque es duro hacer Ramadán ahora, con lo que duran los días, ¿no? Claro, recordemos a los oyentes que el Ramadán significa ayunar durante la luz del sol, y esto para recoger ajos es complicado. Pues es complicado porque es un trabajo duro, hay que estar al sol, y eso pues hay que entender que algunos pues no pueden trabajar de la misma forma que si estuvieran de forma normal, ¿no? Son cosas comprensibles en las que tenemos que entender que es su cultura y que tenemos que asimilarlo, y que también muchos pues se van a su país aprovechando vacaciones o yo que sé, o aunque estén aquí pues pueden trabajar media jornada, o aunque trabajen toda la jornada, pues es que es entendible perfectamente que no den el mismo rendimiento. Es que eso es normal, ¿no? Pero bueno, al final pues cada vez, como digo, hay menos gente trabajando. Viene mucha gente de Centro Europa, Rumanía, Bulgaria, de toda esa gente que ha venido siempre. Cada vez está viniendo también menos gente de esos países, porque también en sus países pues está faltando gente, y lógicamente pues si hay trabajo en mi país no me voy a ir a otro, ¿no? Entonces, aparte de que las faenas agrícolas, los ajos tempranos, pues están cruzando también con otros productos que todavía no se ha terminado: la fresa, la frambuesa, las plantaciones de
algunas hortícolas en Almería. Entonces eso ha hecho que ese adelanto que nosotros tenemos con los ajos, cuando no había muchos todavía se podía entender, pero ahora que va habiendo cada vez más, pues nos está faltando mano de obra. Habrá que tener paciencia y habrá que pensar en cómo lo hacemos para poder salir del bache, como hemos hecho siempre. Claro, porque cada año se va solapando más las distintas labores agrícolas, ¿no? Claro, y además es que también vamos teniendo cada vez más ajo temprano, y eso hace pues que queramos ir deprisa haciendo las cosas, y hay que tener paciencia. Yo recuerdo que hace 20, 25 años pues las campañas duraban bastante más, sobre todo en el corte, ¿no? Ahora quizás queramos hacer las cosas muy deprisa y a lo mejor tenemos que tener un poco más de paciencia, ¿no? Y adaptarnos a la situación, ¿no? Y veremos a ver, ¿no? Aunque de todas formas, pues ya lo hicimos el año pasado, que se alargó bastante la campaña de corte del ajo temprano, y posiblemente no, este año pues va a pasar lo mismo. Igual. Ajá. Bueno, en resumen, la campaña irá dentro de las anomalías, ¿será positiva o no? Sí, bueno, la campaña va a ser positiva. Venimos de una campaña excelente donde se superaron los precios de producción y bueno, y nos enfrentamos a una campaña que posiblemente no sea igual que la anterior, pero que la tenemos que coger como nos venga, y nosotros tenemos que abastecer de ajos a todos los que nos van pidiendo. Y además demostramos el año pasado a muchos países que no eran clásicos de comprar ajos en España, pues que tenemos un buen producto, que tenemos una muy buena calidad, que hacemos las cosas muy bien, y que aquí estamos nosotros a venderles ajos a todo el que nos vaya viniendo, ¿no? Pues adelante, Julio Bacete, portavoz sectorial del ajo en Castilla-La Mancha. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, buenos días, Cándido. Bueno, pues el tema de la semana nos lo definen las portadas de los periódicos de hoy. Esa decisión de Trump, el presidente de Estados Unidos, de abandonar el pacto contra el cambio climático. Bien, pues justo la otra cara de la moneda está en Europa. Bruselas entregaba los premios verdes a aquellos proyectos que hacen adaptar, equilibrar, pelear contra el cambio climático, favorecer la sostenibilidad desde la agricultura. Recordemos que la agricultura emite en torno al 10% de los gases efecto invernadero. Premio a esa pelea para la Fundación Global Nature, a quien conocemos bien en Castilla-La Mancha, porque son varios los proyectos LIFE los proyectos que, acogidos al programa LIFE europeo, están trabajando en esa sostenibilidad, en esa biodiversidad de Castilla-La Mancha. Jordi Domingo, muy buenos días. Hola, buenos días. Jordi Domingo, es usted el coordinador de proyectos de la Fundación Global Nature, un premio que contrasta con esa espantada de Estados Unidos de hacer todo lo contrario, pelear contra el cambio climático, ¿no? Pues sí, es una triste noticia con la que nos hemos levantado, porque, como ya están señalando varias voces críticas en los medios de comunicación, la lucha contra el cambio climático ante todo es una cuestión de coherencia. No es un capricho de los sectores ecologistas, sino que luchar contra el cambio climático, como veremos, tiene mucho que ver con hacer las cosas bien y procurarnos una agricultura y una economía viable en el futuro, sencillamente. Cuando ustedes trabajan en proyectos para pelear contra el cambio climático, no solamente trabajan en la sostenibilidad del medio ambiente, están ustedes trabajando en la sostenibilidad de la población en el medio rural, y eso se consigue si hay sostenibilidad económica. Es cierto que compaginar o llevar a cabo una agricultura que reduzca los gases invernadero es más rentable que la industrial.
Bueno, ante todo, yo creo que es muy buen punto de partida el que comentas, el de que efectivamente la lucha contra el cambio climático es un beneficio ante todo social. Cuando nosotros trabajamos sobre estas medidas agrícolas para luchar contra el cambio climático, lo que sí que estamos teniendo muy en cuenta siempre, y esto es en todas las facetas de la Fundación cuando estamos hablando de mejoras ambientales, es que estas mejoras ambientales siempre vayan alineadas con una mejora en la actividad, tanto una mejora en la competitividad y lo que necesariamente es una mejora económica, ¿no? Es decir, no nos vale ni siquiera a nosotros, desde el punto de vista ambiental, cualquier medida, sino nos valen aquellas medidas que son realistas, pragmáticas, efectivas y que tienen muchas sinergias, no solo ambientales, sino con aspectos sociales y económicos. Esa es la manera en la que tenemos de entender nosotros la sostenibilidad y sobre todo la sostenibilidad que se hace real, ¿no? Yo creo que tenemos metas para el futuro y eso es indudable y algunas cosas por las que tenemos que avanzar y aún tenemos que lograr muchos pasos, pero lo interesante es que podemos ya dar muchos pasos que se ajustan a esto que acabamos de decir, es decir, a que lo ambientalmente bueno y válido y deseable, además es que es socialmente y económicamente viable. Es decir, que fuera romanticismos y demás, y la sostenibilidad es una realidad a futuro, ¿no? Exactamente. La sostenibilidad, yo creo que siempre hay que tener espacio para el romanticismo, ¿no? Y para pensar en el más allá, pero lo interesante efectivamente es que la sostenibilidad, como muchas veces se nos quiere vender y como por ejemplo con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos y este posicionamiento, lo que está diciéndonos claramente es que el medio ambiente está reñido con la economía, está reñido con el futuro de las empresas, cuando precisamente son las grandes multinacionales de Estados Unidos las que hasta el último segundo en algunos casos han estado luchando precisamente por lo contrario, es decir, por intentar defender y quedarse dentro de ese pacto, lo que demuestra mejor que nadie y mejor que nada que economía y en este caso lucha contra el cambio climático no son cuestiones para nada separadas ni que funcionen en direcciones opuestas. Los datos que se están barajando en cuanto a la región mediterránea, lo digo por apostillar la necesidad de una política de sostenibilidad no solo en España, en Europa, sino en Castilla-La Mancha, es que los datos que tenemos es que es una zona que se va a ver más afectada por el cambio climático que otras por su ubicación geográfica. Efectivamente, si pasamos a hablar ya de adaptación y no de mitigación del cambio climático, la Unión Europea la Comisión Europea divide más o menos el continente, Europa, la Unión Europea, en cuatro grandes zonas. Con diferentes sensibilidades a este futuro, a estos futuros escenarios de cambio climático que se nos vienen encima, ¿no? Tenemos una parte boreal, que recogería toda la parte norte de Europa, una parte central, una parte atlántica y luego lo que son los países mediterráneos, la zona mediterránea. Y efectivamente, como comentas, exacto, es la más sensible y como bien comentas, es una región en la que las temperaturas ya son más extremas, las precipitaciones ya son más escasas lo que nos dicen las predicciones es que vamos a tener en las próximas décadas una subida media generalizada de al menos 1,5 grados, lo cual es bastante. Vamos a tener menos precipitaciones, entre el 15 y el 20%, según lo optimista o lo pesimista de estos escenarios. Vamos a tener eventos meteorológicos adversos como olas de calor, por ejemplo, cada vez más frecuentes. Está y eso claro, cuando entonces, lo entendemos en un entorno Jordi Domingo, pues estamos teniendo dificultades con el sonido, pero ha quedado clara esa sensibilidad que tiene la zona mediterránea. Enhorabuena y adelante. Y gracias por estar al lado de la sostenibilidad en el medio rural. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Enhorabuena, buenos días. Nos vamos, volvemos dentro de 7 días. Que la semana les sea agradable. Muy buenos días.